Bueno, pues ahora esta tarde estamos aquí en pleno jardín de Paseo el Alto, acompañados de Willy. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Wilfrido Aguirre Martínez. Wilfrido Aguirre. Willy a secas, es más Willy, fácil. así lo conocemos por Willy. Entonces, vamos a escuchar pues, su experiencia, ¿no? Como habitante aquí de este pueblo, vecino muy cercano a este pueblo, y toda su experiencia de vida aquí, y lo que vivió fuera de aquí, lo que percibe de este pueblo. Así es que Willy, te escuchamos. Sí, yo soy originario de la comunidad de El Rejalgar, que es una comunidad ejidal aquí cercana, pegada a Paseo del Alto, cabecera. Nada más nos separa una calle, la calle Revolución, pero ya está conurbado. Nací en el 50, mi familia, no lo niego, fue acomodada. Mi papá, como fue revolucionario, mi abuelito fue revolucionario, ellos se dispusieron, repartieron mucha tierra en la lagunilla, Canoas de Arriba, y aquí en El Rejalgar. Aquí en El Rejalgar mi papá fue el que repartió todo lo que es el ejido, dando dotaciones a los que gustaban trabajar, que muchos no le entraban, por cierto, porque tenían miedo a los alzados, a los ricos, vamos, al clero que siempre estuvo en contra de la revolución, del reparto ejidal, pero él lo hizo, ¿no? Entonces era un hombre muy trabajador, mis hermanos, mi mamá también. Entonces se acumuló riqueza, llegaron a juntar ahí en la casa más de 100 reses, propiedad de la casa, parcelas productoras en ese tiempo, garbanzo, lenteja, maíz, frijol, eran bastantes hectáreas, unas 50, 60 hectáreas, y una huerta con agua que daba mucho producto, mucha producción. En los 60 esa huerta era un vergel, era una cosa inmensa, salían toneladas semanalmente, toneladas de fruta, guayaba, durazno, aguacate, manzana, limón, café. Aquí se da un café. ¿A dónde salía toda esa producción? Salía a Celaya y a México, sobre todo, más que nada a México, a la capital, a la zona comercial en ese tiempo, La Merced. Allá había distribuidores que se les entregaba, ¿no? Entonces, mi familia tenía medios. Yo comencé mi escuela en El Rejalgar, ahí en ese ranchito, ¿no? Llegué hasta tercer año de primaria, aprendí mucho con una maestra de las que ya no se dan hoy, una maestra excelente, una memoria que tengo de ella muy buena, muy lúcida. ¿Recuerdas su nombre? Sí, era Concepción Anllano, algo así. Sí. Bueno, muy noble la maestra. Aprendí bastante, pero llegó el momento en que ya no tenía cabida ahí porque éramos bastante los alumnos, era un solo salón, era una escuela rural. Éramos como unos 60 muchachos en un salón, no es viable eso. Tuve que venirme a la cabecera, unos 5 kilómetros para acá de la casa. Cursé los 6 años de primaria aquí, en la escuela, en ese tiempo la más grande y la más antigua, Escuela Primaria Federal Nicolás Bravo, de aquí de Paseo del Alto. Terminé la primaria, pero bueno, hasta ahí, porque en ese momento, en la Paseo del Alto cabecera, no había secundaria, no la había, pero yo tenía ganas de seguir adelante. Yo miraba otros horizontes, los miraba así, a largo tiempo. ¿Qué te inspiraba a buscar el horizonte que da el estudio? Conocer, saber de todo. ¿Alguien te inspiró o tú? Creo que fue por genes de mi papá, porque él era así. Él quería una respuesta de todo lo que había, lo que no podía contestarse él. Exigía respuestas, el por qué se da la oscuridad al día y etcétera, ¿no? Sí. Hacer operaciones matemáticas, todo, la historia me interesaba mucho. En fin, yo quería saber, quería salir de la ignorancia interna, personal. ¿Qué pasó? Tuve que irme a Celaya. Afortunadamente teníamos unos tíos en Celaya, la tía Amelia, y era mi madrina además, era muy conocida, o sea, de mucha confianza de nosotros. Nos aceptó
a mí y a mis otros dos hermanos, Baltasar y Salomón, que también les pasó lo mismo que a mí. Nos fuimos a Celaya, en su casa nos dio hospedaje, nos daba comida casi siempre, o íbamos al mercado Morelos, el más viejo de Celaya. Ahí cursamos la secundaria, pero otra vez teníamos que quedarnos ahí en Celaya otros 2 años. En ese tiempo la prepa era de 2, la secundaria era de 3 como actualmente, ¿no? La prepa era nada más 2 años, pero era todo el día. Entrábamos en la mañana a las 7 de la mañana y salíamos a las 7, 8 de la noche. Nada más salíamos a almorzar, a comer de 1 a 2 o a 3. Era todo el día. Entonces duramos 2 años más haciendo la prepa. Acabamos la prepa y ni modo, había que seguir porque ya nadie nos paraba. El afán, el deseo de superarnos intelectualmente y también económicamente, ¿no? Más soñábamos que en ser profesionales, por ejemplo, en ser ingeniero. Yo soñaba en ser ingeniero, mi hermano soñaba en ser médico y sí lo logró, él también fue médico militar. Él se fue de la prepa de Celaya, se fue a la escuela médico militar allá en México, ingresó, fue un excelente médico militar, fue un dermatólogo de primer nivel. El otro hermano, Baltasar, se fue a la Escuela Nacional de Música, en ese tiempo se llamaba así, que hoy es Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todavía es Escuela Nacional de Música. Todavía. Ahí acaba de terminar mi hija. Ah, perfecto. Sigue. Bueno, y yo, mi aspiración era estudiar física. Me gustó la física desde la secundaria, fue mi materia favorita, la física. En prepa es lo mismo, las matemáticas, el álgebra, la trigonometría, era mi encanto la trigonometría. Me fui a la Facultad de Ciencias. Antes de que continúes, ¿cómo fue ese cambio del Rejalgar de Apacio Alto a Celaya? Muy brusco. ¿Por qué? Porque yo vivía en un rancho donde nada más había vacas y chivas en la calle. No había camiones, no había banquetas, no había carreteras. Para mí fue una cosa bien complicada pasar ese brinco, ese cambio de estatus ambiental. Fue muy difícil, me costó mucho trabajo, de veras, que sí, me dolía, ¿no? Y otra cosa que también añoraba, acá cuando estaba en el rancho, mi mamá nos daba comida sabrosa, hecha por ella, hecha en la casa, tortillas de comal, frijolitos, carnita, leche, quesos, café. Era una cosa distinta. Y allá, cuando nos daba mi tía, mi madrina, disfrutábamos también comida casera, pero no era diario. Entonces nos íbamos al mercado y no, es comida comercial. Desde ahí luego se siente un cambio muy, muy terrible, ¿no? Muy fatal. La comida, que es lo más importante para el ser humano, un cambio drástico. Bueno, llegué a México a la Facultad de Ciencias de la UNAM. De la UNAM, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, la grande. Llegué allá, no se me olvida, entramos a clases el 16 de marzo de 1969. Llegamos a clases y fue otro cambio muy brusco para mí, porque allá tenía que trasladarme. Llegué a la Casa Nacional del Estudiante, una casa que daba hospedaje nada más, puramente hospedaje gratuito a los alumnos que venían de fuera. Habíamos de toda la República, de Guerrero, de Michoacán, de Colima, de Guanajuato, de Yucatán, de Chihuahua. Ahí habíamos de toda la República. En esa casa, creo que todavía existe, parece, había 106 cuartos para habitación y en cada cuarto vivíamos más o menos 6 o 7 muchachos. Entonces era un intercambio de experiencias locales. Yo aprendí mucho de los de Guerrero, sus costumbres, sus formas de vida, sus usos, sus costumbres, de los de Michoacán, así de cada lugar. Fue muy interesante. Estuve en la Facultad de Ciencias, el cambio académico también fue brusco, por completo. En la Facultad de Ciencias siempre ha sido estrictamente un nivel académico muy elevado, muy estricto, muy difícil. Entonces también sentí eso, ¿no? Pero no me acomplejé, cuando menos. Ya llegué a la universidad, pasé 6 años
Y lo que también me molestaba bastante es que la Casa Nacional del Estudiante estaba en el centro de la capital, en el mero centro, en el Carmen, esquina con Perú y el Carmen. Entonces tomábamos ahí el camión en la esquina y hasta Ciudad Universitaria era 1 hora de ida y 1 hora de regreso. Matado, y cansancio. Todavía no era tan grande la Ciudad de México. Y todavía no era tan grande, pero sin embargo así era. La distancia. No había transportes eficaces, rápidos como el metro hoy. Era un autobús lento y muy cansado. Llegaba uno muy matado y luego había que hacer mucho trabajo académico, ¿no? Entonces fue una pena muy fuerte, ¿no? Total, logré salir de la Facultad de Ciencias. Me di un reposo, conseguí un trabajo muy bueno, por cierto. Fui calculista en una empresa de compresores, de máquinas, de calderas, donde se fabrica y se reparaba de ese tipo de maquinaria, ¿no? Yo hacía los cálculos matemáticos y físicos. Me gustó, duré bastante tiempo, duré como 17 años. Entré también a una empresa muy fuertísima, con muy buenos sueldos, por cierto. La empresa Otis, que esa todavía construye elevadores, transporte vertical y horizontal, muy buenos sueldos, muy buena vida, ¿no? Conocí en ese tiempo a la que fue mi ex esposa, la que fue mi esposa, con la que procreé dos hijas muy, muy cariñosas, muy bonitas, ¿no? Después, otra vez me surgió de nuevo el afán intelectual, ingresé a otra escuela, ingresé y estudié Derecho. Estudié una licenciatura en Derecho, abogado, e incluso hice una maestría en fiscal. ¿También en la UNAM? No, ya fue en otra escuela, en otra universidad más pequeña, pero con muy buen nivel. Luego me regresé acá para mi tierra de nuevo, ¿no? Me regresé, ingresé a la Universidad Autónoma de Querétaro. Comencé y casi terminé la carrera de Psicología Social, pero nunca me gradué, no la terminé. Pero sin embargo, obtuve muchas satisfacciones. Después seguí trabajando aquí en el Bajío, en varias empresas, ¿no? En mantenimiento, cálculos de mantenimiento, etcétera, ¿no? Y en eso conocí a un señor que ha sido un líder social muy importante, Eusebio Hernández. Me adentré con él a trabajar. Él es el representante de UNORCA en el estado de Guanajuato. Ingresé con él para Estamos hablando de los años... De los años ya muy cercanos, sí, de los años 90 para acá. Entré como asesor jurídico de UNORCA, sobre todo de la no violencia contra las mujeres, los niños y los ancianos. Pero estando ahí con él, dejé no solamente... Me entró el ímpetu de nuevo, no solamente por los derechos de la mujer, del niño y del anciano, sino que me llamó la atención otra cosa que ya había dejado hace tiempo, la agricultura. Y desde entonces soy becario de Chapingo. Ahí incluso he hecho unos de estos diplomados muy largos, diplomados larguísimos, que duran años, sobre tema muy interesante, pueblos sin hambre, soberanía alimentaria, patrocinados por la UNESCO, de los cuales he quedado muy satisfecho y he dado resultados muy buenos, porque hemos sido asesores en las comunidades de aquí de Apaseo del Alto, de Jerécuaro, de Apaseo del Grande, para traspatios, es decir, cultivos en el traspatio de la casa, de hortalizas, ya sea para consumo de la familia o venta incluso. Muy satisfactorio. Ahora estamos en otros campos, pero muy parecidos, ¿no? Actualmente estamos trabajando aquí en el Departamento de Desarrollo Social de la Presidencia Municipal de Apaseo del Alto. Tenemos proyectos muy buenos de agricultura ecológica, tenemos proyectos de construcción de traspatios y uno muy importante, por ejemplo, que estoy manejando, de apoyo al migrante, que es una cosa trascendental en estos momentos. Se le da muy buena ayuda, muy buena protección
y muy buena asesoría para que no se pierda y no se vaya nada más a una aventura que cree él fácil, pero es muy difícil irse de migrante con una incertidumbre en el futuro. Aquí se le ayuda bastante. Daremos a conocer, por cierto, cuando se inicie el programa ya en forma oficial, que esperemos que podamos ayudar a los compatriotas que necesitan eso, para que no dejen a su familia en el dolor y la incertidumbre. Y aquí estamos así, a grandes rasgos. En tu experiencia laboral, ¿cómo has visto a la gente con la que has trabajado a nivel industria, a nivel rural? ¿Cómo la ves en su deseo de participar, de desarrollarse? Mira, he visto en el área de industria, con gente obrera, técnicos, desde luego por su capacidad intelectual que tienen, es muy participativo, demasiado participativos. En el campo también los hay, ¿no? Hay gente muy avanzada mentalmente, intelectualmente. El trabajo del campo les desarrolla el intelecto muy rápido, ¿no? Pero generalmente el campesino se queda muy abajo y lo han echado a perder los políticos. Los prianistas, por ejemplo, puedo decirlo abiertamente, ¿no? Lo han mal acostumbrado a pedir, pero casi no poner nada de su parte, por desgracia. Y el obrero no, siempre ha sido un poco más sagaz, más revolucionario. Él exige más, pero pone más de su voluntad, pone más de su cuenta. Tiene más para dar, para la comunidad, para la sociedad. Oye, tú me dices que el 69 fue cuando llegaste a la Ciudad de México, a la UNAM, sí, a continuar tu preparación profesional. A ver, tú descubriste en la Ciudad de México, ¿cómo te encontraste con ese fenómeno que sucedió del 68 y el despertar de la Ciudad de México? ¿Cómo lo viviste? No, fue muy agradable. Encontré una ciudad muy activa, muy crítica del gobierno y de la misma, de autocrítica también, porque acababan de sufrir, de vivir un cambio, el inicio de un cambio muy fuerte, ¿no? Otra forma de vida, más democracia, buscando un nivel de vida mejor, obviamente, ¿no? Un consenso, una cohabitación más humana entre ellos mismos. O sea, fue un cambio revolucionario muy fuerte, muy profundo, que no lo ha habido, y que claro, el gobierno ha tratado de opacarlo, de destruir todos los vestigios, que no quede ni ceniza, y casi lo ha logrado, pero no tanto, porque vino otro movimiento bien chistoso, ¿no? Que me tocó vivirlo, por cierto, el temblor del 85, el megatemblor. Yo lo viví. ¿Estabas allá? Yo estaba ahí en un sexto piso. Fue una cosa terrible, ¿no? Ya lo viví con mis hijas. Pudimos salir del edificio salvos y sanos, mi esposa, mis 2 niñas y yo, porque el edificio aguantó un poco, pero fue un parteaguas en el comportamiento. De ahí para acá yo encuentro otro Distrito Federal más unido. Son la gente del DF, son solidarios, extremadamente más solidarios, más unidos que antes del temblor. ¿Por qué? Porque vivieron y enfrentaron el fenómeno telúrico ese del temblor solos, porque el gobierno en ese tiempo era Miguel de la Madrid, no tuvo la capacidad ni siquiera la voluntad de enfrentarse, porque no podía. Con ese megaproblema nunca pudo, se hizo a un lado y el pueblo solo salió sano y salvo y con una experiencia muy grande, pero él solo, porque enfrentó al fenómeno posteriormente y logró salir avante. Hay mucha solidaridad. A partir de ahí para acá, incluso el lenguaje cambió. Ya el lenguaje de los chilangos, que le llamamos malamente, ya no es el mismo. Es un lenguaje muy agradable, que yo lo entiendo y me gusta, porque lo hablé 18 años. Pero fue un cambio desastroso, muy penetrante para pensar toda la vida.
no lo olvido. Ahora, al regresar, después de tu preparación profesional y tu trabajo, al regresar a Paseo el Alto, ¿cómo encuentras a Paseo el Alto? Ha cambiado demasiado, pero ¿en qué sentido? Económicamente, desde luego que sí. ¿Por qué? No es porque esté desarrollado aquí industrialmente o comercialmente. Bueno, comercialmente sí se ha desarrollado, ¿no? Ha crecido bastante la población, pero ha crecido por un fenómeno muy, muy triste, muy desolador. Yo cuando hice una maestría, se me olvidó decirlo, pero hice una maestría en fiscal. En el cuarto semestre me tocó hacer un estudio, una investigación socioeconómica de cualquier tema. Yo agarré un tema muy interesante sobre los alumnos. Me fui sobre puros alumnos de primaria, secundaria y preparatoria. No se me olvidó una pregunta que era: ¿te apoya tu familia en tus estudios? ¿No le importas o se opone a tus estudios? Bueno, otra pregunta era: ¿dónde está papá y o mamá y qué hacen? Las respuestas fueron así más o menos: ¿me apoyan en los estudios? Casi no. Casi no. O sea, el habitante de Paseo del Alto casi no le interesa el estudio de sus hijos. Los manda más que nada para que no estén en la casa y pasen el tiempo hasta que se casen, que encuentren una chamba, a ver de qué, ya que se casen, que hagan su familia. Pero como que no le da importancia a su desarrollo. Y otra, resulta que... ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá y o tu mamá? En el 2002, que fue cuando hice ese estudio, que por cierto voy a tratar de rehacer de nuevo esa entrevista a toda la comunidad, el 52% de papá o mamás estaban en Estados Unidos trabajando, el 52%. El resto, 48%, un 15-20% en Querétaro trabajando como obreros o empleados o empleadas de casa, un 10% en Celaya y el resto aquí en el campo. A Paseo del Alto antes sí era campesino, ya no, ahora es emigrante. Y sí, eso se ha visto económicamente en las comunidades y aquí en la cabecera, que de repente han florecido unas casas, unas mansiones increíbles en Cojo de Agua, en La Presita, en el Rejalgar, donde en la comunidad que tú vayas te encuentras con unas casas que solamente las hay allá en México, en las zonas residenciales o en los Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, porque son tipos de Estados Unidos. Modelos que traen planos de Estados Unidos, es lo que se ha visto aquí. Y sí, también pasa esto. A Paseo del Alto vive de remesas, es de lo que viven, realmente, de las remesas que reciben dólares. Aquí, en cada calle de a Paseo del Alto, aquí en el centro, en cada calle céntrica, encuentras 2 o 3 mínimo casas de cambio. O en los bancos, los lunes está repleto de gente que va a cambiar dólares. Entonces, de eso viven. ¿Y qué pasa? Pues se fortalece el comercio, se fortalece. Entonces el resto que está aquí trabajando, un 10% de población vive del comercio, de vender ropa, zapatos, comida. Las remesas solo generan consumo. Exactamente. Pero no se invierten. No se invierten, exactamente. Por desgracia, la remesa nada más es para consumo, aunque sea de misma casa, pero es consumo personal, individual, o de familia o de grupo. Pero que digamos, hay grupos de migrantes que se unen 10 o 15 para poner una fábrica, un taller, no, eso aquí no se ve, por desgracia. No tenemos esa conciencia de hacerlo, no tenemos esa capacidad. Muy malo. Aparte de este impacto económico de la migración, ¿qué otros impactos? El hecho de estar mucha gente en Estados Unidos y tal vez aquí muchos niños solos, ¿qué otros impactos? ¿Qué ha generado la migración en Paseo del Alto? Un impacto muy, muy doloroso, la forma de vida gringa. Sí, es algo doloroso, porque aquí vámonos desde lo sabroso, desde lo esencial. En el Paseo del Alto comíamos salsita hecha en molcajete, frijolitos hechos en la olla,
carnitas de puerco hechos con casos de cobre, en lumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Las quesadillas, las semas de trigo, mucho tipo de los nopalitos, las tunas, queso de tuna, etcétera. Comida típica, sabrosa para disfrutar, pues eso ya no se encuentra casi aquí, ¿eh? Aquí lo encontramos y aquí al ratito se pone luego un puesto de hamburguesas y de hot dogs, eso. Hemos visto un cambio en la mentalidad de cómo me alimento, esa es una. Otra, camionetas, coches, casi todos los emigrantes que se están yendo van, y yo los he escuchado aquí en la calle platicando o en el camión. No, ahora que vaya yo la próxima vez me traigo la troca. Esa mentalidad, ¿para qué queremos la troca aquí? Si sabemos bien que el coche, la troca, la inventó el diablo, hombre, la inventó el diablo, y un día que estaba de malas. La troca no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Cuánto espacio ocupa un coche o una troca? Unos 6, 8 metros cuadrados. ¿Cuántos pasajeros van en esa troca? Generalmente 1, a lo mucho 2. Ahora vámonos por el peso. Vamos, 2 pasajeros que vayan en el coche o la troca, pesan 75 kilos cada uno. Lleva 150 kilos el coche o la camioneta. ¿Cuánto pesa el vehículo? 2,000 kilogramos o mínimo 1,500. Entonces quiere decir que el vehículo solo transporta al vehículo. Ándale, adiós, que te vaya bien. Nos vemos mañana. Solo transporta al vehículo. El vehículo transporta al vehículo. No sirve para nada más que eso. Aparte de eso, ¿qué más hace? Quema gasolina, quema carbohidratos. ¿Y qué produce eso? Dióxido de carbono y monóxido de carbono. Contaminantes de alta intensidad y peligrosidad. Eso es lo que están produciendo. Otra, cuando un vehículo va a alta velocidad, que aquí sucede mucho en la carretera o en las calles de Paseo del Alto, pone en peligro no solamente la vida de los que van adentro del carro, sino de los peatones. O sea, yo no le veo ninguna ventaja a ese tipo de transporte, que es copia de los Estados Unidos. El transporte efectivo es el masivo. Un autobús carga 50 pasajeros, o sea que carga más o menos 5 toneladas. ¿Cuánto pesa el autobús? Ponle 4 toneladas, ponle 5. Vaya, ya carga lo mismo que pesa el autobús, ya va ventaja. Vámonos al tráiler. El tráiler carga 50 toneladas. ¿Cuánto pesa el tráiler? A lo mucho 10, 15 toneladas. Carga 3 veces su peso. Vámonos con el tren. Un tren, ¿cuánto carga? Cada furgón es de 100 toneladas. ¿Cuánto pesa el furgón? 10 toneladas. Carga 10 veces su peso. Ese es el transporte que debemos seguir. El tren, ya sea de pasajeros o de carga, pero que sea masivo. No la cultura gringa, que es nada más traer su carro, no sé para qué, dicen que es para ser independiente, no sé de qué independiente. Yo no le veo ninguna independencia, le veo muchas carencias, dificultades. Y provoca la mejor soberbia, ¿no? La soberbia parte de eso. Quiere decir, lo que nos está haciendo cambiar, el flagelo peor que le cayó a la humanidad, se llama mercadotecnia. La mercadotecnia nos está matando a todos. Porque dice, usa, toma, bebe esto y distínguete de lo demás. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es soberbia. Es un valor sin sustento. Tenemos que pensar eso y cambiarlo. ¿Qué otro impacto? ¿Qué piensas tú del impacto en cuestiones de drogadicción, de adicciones? Es muy importante. La drogadicción en México, el problema del narcotráfico se está haciendo una araña peligrosísima, muy grande, está creciendo. ¿Y de dónde llegó eso? Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa no se conocía la marihuana, no se conocía, nadie la conocíamos. Cuando me fui a la UNAM, igual, ya hasta por allá, hasta los 30 años que estuve allá en México, ya comencé por ahí a saber de casos de drogadicción y eso, ¿no? Pero aquí en el Paseo del Alto llegó muy fuerte, porque como dije, el 52, ahorita debe ser como el 60-65% de mamás o papás están allá de aquel lado, han copiado un
una forma, una costumbre de disipar los nervios muy mala, que es la droga, ya sea en polvo, ya sea en hierba, en líquidos, no sé, pero ellos, los gringos, con eso echan fuera sus malas vibras, vamos, así le llaman ellos. Y el mexicano es muy voluble a esas costumbres. El mexicano como que admira a los gringos, como que los ve como seres superiores, entonces copia sus usos y costumbres, por desgracia. Aquí a Paseo del Alto ya nos llegó ese flagelo y es peligrosísimo, de plano, es mortal. Y aquí tenemos en el Paseo del Alto, creo que es el 6º lugar de criminales en el estado de Guanajuato. Y el estado de Guanajuato es el número 1 a nivel nacional. O sea, es gravísimo. Y nos llegó de Estados Unidos esa costumbre. Tenemos que erradicarla. Va a estar difícil, pero sí. Hay formas de echarla afuera. Guanajuato por muchos años ha sido un estado expulsor de gente a los Estados Unidos, ¿no? Así es. Así es que no es nuevo esto. No es nuevo. Guanajuato ahorita me parece que es el tercero en expulsor, es el tercer estado de toda la República, de las 32 entidades, en enviar trabajadores, mano de obra barata a Estados Unidos. El primerito me parece que es Michoacán, el segundo creo es Guerrero y el tercero es Guanajuato. Y después siguen Zacatecas, Oaxaca y otros, pero el Guanajuato es el tercero, por desgracia. Y vamos a seguir así. Yo cuando andaba en campaña López Obrador, lo agarré aquí en el Paseo del Grande y le recordé una cosa muy interesante, se la hice saber así con fuerza, ¿no? Le dije, señor, recuerde que Guanajuato muchos años fue granero de la nación, muchos años, décadas. Y ahora le dije, somos productores de chatarra, sí, de vehículos. Y él volteó muy sereno y se me quedó viendo y sonrió y me dijo, pero lo vamos a cambiar de nuevo, vamos a volver. Tengo fe en que así sea, pero tenemos que trabajar todos los mexicanos, los guanajuatenses. López Obrador no tiene una varita mágica. Todos vamos en el mismo barco, todos vamos en la empresa y todos votamos por él, es que vamos a apoyarlo necesariamente. Tenemos que volver a ser independientes, a ser autosuficientes en la cuestión alimenticia. Soberanía alimentaria primero, más que nada más, soberanía alimentaria. Que yo me alimente, los mexicanos nos alimentemos con lo que queramos, lo que gustemos y que nosotros lo produzcamos aquí, no lo que nos mandan, porque recordemos, los productos agrícolas que nos mandan de Estados Unidos no son frescos. Bueno. No son frescos esos productos que nos envían. Tardan en refrigeración semanas, si no es que hasta meses. El transporte, y eso los hace más caros por completo. Y ¿qué otras desventajas puede tener? Una muy importante, se me olvidaba. Los productos alimenticios que vienen de Estados Unidos, como es el frijol, el maíz, el sorgo, el trigo, son altamente contaminados, porque en Estados Unidos las plagas de animalitos, de insectos o las hierbas las sacaban a base de puro químico, únicamente químico, no lo hacen como aquí en México a mano, allá es otra cosa. Entonces el trigo, el maíz ya viene altamente contaminado, y aparte de que ahora con los transgénicos no sabemos si es transgénico o no, o sea que es peligroso consumir productos alimenticios de Estados Unidos. La carne misma, clorbutenol, aparte de que es refrigerada por mucho tiempo ya. Olvidémonos, nuestra consigna actual de los mexicanos debe ser soberanía alimentaria ya. Oye, ¿qué piensas del impacto que está teniendo en México, pero aquí en Paseo del Alto, la mercadotecnia, sino la tecnología en la que está envuelto el niño desde pequeño? ¿Qué efectos crees que tiene en nuestra juventud? La tecnología, comenzando con la computadora. La computadora es una herramienta poderosísima que nos puede ayudar a desarrollarnos y a vivir mucho mejor. Pero por desgracia, lejos de utilizarla para vivir mejor, para que esté a nuestro servicio, nos tiene como sus esclavos, como sus servidores, y no se utiliza para bien. ¿Para qué utilizan los jóvenes, esos jóvenes de hoy? ¿Para qué utilizan el Facebook? ¿Para cultivarse?
para dar noticias agradables, no, para hacer bullying, para cosas que de plano muy dañinas para ellos y para sus semejantes, para sus queridos. Es peligroso, se le está dando un uso indebido, pero yo no niego que la tecnología sea buena, es una herramienta poderosa. Gracias a la tecnología, por ejemplo, la robótica, y ahorita ya hay robots capaces de sembrar, de cultivar, de cultivar y de cosechar los productos que nosotros debemos de utilizar en el alimento. Se pueden hacer con robot, ¿por qué no desarrollarlo más para que estén a nuestro servicio? Y el ser humano dedicarse a otras cosas, no sé, al arte, a la filosofía, en fin, algo positivo, algo sea netamente humano. Espero que así sea, pero hasta ahorita no. La tecnología se emplea con otros fines, muy malos, yo los veo muy malos. ¿Crees que estas tecnologías están promoviendo el desarrollo de la mente de los niños, de los jóvenes? No mucho, al contrario. Yo cuando estaba en la primaria, la secundaria, la prepa, me decían saca una raíz cuadrada, saca una raíz cúbica, saca una regla de 3, suma esto, haz un cálculo, lo hacía a mano y mentalmente. Ahora los niños no lo pueden hacer, no pueden hacer divisiones, no pueden hacer multiplicaciones, lo he visto, todo lo hacen a base de máquina y eso es un atrofiamiento del sistema nervioso, de las neuronas, así lo estoy viendo yo. Finalmente, ¿qué opinión te da la vida familiar actualmente en Apaseo el Alto? ¿Cómo ves a las familias? Pues la religión influye mucho, las cohesiona, les inculca valores muy buenos, muy positivos, ¿no? Pero desgraciadamente el alumno, el niño, cuando sale de la casa y penetra a la escuela, por desgracia, en el salón aprenderá cosas muy positivas, ¿no? De mucho valor y formativas, pero en el grupito íntimo que se forma ahí en el salón, los 4 o 5 butacas más cercanas, es una formación muy difícil, muy problemática. Los niños aprenden albures, aprenden a hacerse daño. Hay más. Yo tengo entendido que ha habido casos ya de niños que cobran piso a sus niños vecinos, a sus alumnos, a sus condiscípulos vecinos. Ya, yo sé de eso que ya se está dando, o sea que es grave, hay que tener cuidado. Yo invito a los papás y a las mamás que revisen diario, no importa el nivel, sea prepa, sea secundaria, sea primaria, sea kinder, revisen sus cuadernos de los niños, sus trabajos, sus mochilas, a ver qué traen. Yo cuando mis hijas estaban en la prepa, les revisaba sus mochilas. Mi esposa se enojaba, pero yo se las revisaba. Y gracias a Dios, tengo de veras un par de hijas modelo. No fuman ni siquiera, no toman, no son viciosas, no he tenido queja contra ellas. Son unas niñas modelo. Y sus hijos, o sea, mis nietos, van por el mismo camino, gracias a la educación que yo les di, que era estricto con ellas. Vamos, yo me ponía guantes de terciopelo, pero les hacía presión, pero sí estaba sobre de ellas. Ahora en los ratos agradables, claro, nos sentábamos a comer o a ver televisión, alguna buena película, ¿no? Un programa formativo, y la pasábamos muy bien. Ahora pues creo que no se da ya tanto eso, prefieren ir a las pachangas que le llaman ellos, a las fiestas, a los reventones, a los antros, a los baby shower. Es un poco difícil, la veo difícil, como que se está desintegrando el hogar mexicano otra vez gracias al modelo gringo, porque también la familia casi no existe. Son modelos de vida sociales que se vienen a implantar aquí a México, por desgracia, porque alguien va a buscar un desarrollo económico, agarra otras costumbres muy malas que le traen muchos maleficios para México, nada agradable. Willy, pues te agradezco mucho la expresión de esta experiencia tuya. He escuchado otras iguales, otras muy diferentes, pero creo que el
que te hayas dado la oportunidad de expresarme todo esto, pues para mí es muy valioso. Muchas gracias. Gracias. Voy a buscar a ver cómo plasmo todo esto de una forma interesante, ¿no? Para Apaseo Alto y quizás para otros, como te decía, yo creo que hay cientos de pueblos que vivieron esto y vamos a tratar de que ahorita que todavía están vivos los actores de esta generación. Claro, es de mano directa. Así es, dejar esto plasmado, ojalá que lo logre. Pues te agradezco mucho. No, yo también te agradezco. Tiempo. Te agradezco porque me hice recordar tiempos ya memorables, ¿no? Muy agradables. Y eso, te digo, esa lectura es importantísima, es trascendental. Hay más, es imprescindible en la formación de los jóvenes nuevos de Apaseo del Alto y de Guanajuato. Es imprescindible. Te agradezco. Muy bien, pues al contrario, Willy. Ándale. Ha sido un placer platicar contigo, Igualmente. escucharte, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias. Ándale. Ojalá te sirva de algo. Deja ver. No le sé ni la frega de este. Para retrasarle tantito, a ver cómo se oyó. Creo que va a ser para acá.